Es maravilloso aprender a relacionarse con Dios como Dios demanda, relacionarse con Él como la Biblia exige. Estamos estudiando los medios de gracia y las disciplinas espirituales. Presento para ustedes la octava parte de este segundo capítulo del libro Ejercicios para la Piedad. Escuche este principio. Nuestro deber cristiano es vivir la verdad, y para ello debemos sujetarnos a líderes bíblicos, sabios y bien preparados que nos permitan conocer profundamente la verdad que debemos aplicar diariamente si queremos vivir en santidad. El cristiano que ha sido salvado, que está siendo santificado, debe mantenerse en oración, comunicándose con Dios. Ese es un medio de gracia. Debe estudiar la verdad, porque la aplicación de la verdad, que es otro medio de gracia, nos permite vivir en santidad. La exposición a la predicación de la verdad y su debida aplicación es un medio de gracia que estamos obligados a utilizar si queremos ser dominados por el Espíritu Santo y vivir con la piedad que Dios demanda. No nos convertimos en piadosos practicando disciplinas. No nos convertimos en piadosos ayunando. Nos convertimos en piadosos porque Dios está santificándonos y Él produce el deseo de querer conocer su voluntad y la motivación para hacer su voluntad. Y nosotros respondemos en obediencia a la palabra de verdad que nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la razón por la que es tan importante estar sujeto a líderes íntegros, sabios y bíblicos. Hoy muchos en sus templos no escuchan nada que sea profundo, penetrante y útil. Algunos de ustedes han vivido esa experiencia por años en una congregación. Algunos de sus líderes se convierten en un serio obstáculo y los creyentes no solo no conocen bien la verdad y la voluntad divina, sino aún peor, aprenden enseñanzas erróneas. No existe nada peor que el engaño y que los líderes enseñen con una agenda de maldad, con una agenda para obtener beneficios personales, dinero, fama, poder. No existe peor líder que el que está convencido que enseña verdades, pero que frente al análisis bíblico realmente son mentiras. Es que no solo debemos luchar contra nuestra carne, que obviamente es el enemigo interno que nos acompaña siempre. Como dijo Pablo, siempre vamos cargando esta enemiga de la santidad, sino que también nosotros tenemos la obligación de hacer morir la carne. Si queremos ser discípulos de Cristo, la orden es clara: niéguense a sí mismos. O no sigan sus gustos, no sigan sus deseos, intereses, filosofías, planes, pasiones que antes sin Cristo tenían. Tomen su cruz cada día. O cada día sepan que tienen que llevar a la muerte a su viejo hombre. Nuestro Señor en la cruz del Calvario clavó nuestros pecados. Y nosotros debemos hacer lo mismo mientras enfrentamos todas las presiones externas que no podemos permitir que tomen el lugar que solo le pertenece a nuestra comunión con Dios. Quiero que hablemos de nuestra obligación, desechar todo lo que impida la relación de intimidad. Esto es esencial, queridos. Nuestro deber es desechar toda tentación externa e ideas y presiones de otros que nos compliquen nuestra relación de intimidad con Dios o que la minimicen y nos muestre a un Dios sin demandas de santidad. Nunca debemos permitirlo. Vivir una vida de intimidad con el Todopoderoso se lo enseñé. Eso no se consigue automáticamente. Tampoco es posible incumpliendo obligaciones que son esenciales. Saber bien lo que la Biblia enseña sobre cómo vivir una vida piadosa es esencial para lograr vivirla, pues nadie puede hacer bien lo que conoce mal. La Biblia nos hace serias advertencias. Nos dice que tendremos presiones externas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, políticos, profesores,
no solo tendremos presiones para no vivir en conformidad con el propósito de Dios, no solo presiones de afuera de la iglesia, también existen engañadores que están dentro, que tratarán de convencernos que ellos tienen la fórmula perfecta para que nos acerquemos a Dios. Y algunos creen que lo hacen. Algunos rebajarán las demandas divinas, harán creer que Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que nos acepta tal como somos. Hasta allí es verdad, es la mitad de la verdad. Pero este Dios amoroso también es justo. No solo nos acepta tal como nosotros somos, sino que provee de todo lo que necesitamos para que dejemos de vivir, de pensar, actuar tal como vinimos a Él y comencemos a pensar, vivir y actuar como Él quiere. Por eso necesita líderes que les instruyan. Algunos muestran a un Dios que tiene intimidad con los pecadores independientemente de su condición moral. Eso no es verdad. Dios acepta a los pecadores en cualquier condición moral, pero para que sean transformados a su imagen, para que sean salvados, porque Dios no permite nada inmoral. Algunos rebajan las demandas del Evangelio. Algunos presentan medias verdades, otros presentan doctrinas aguadas. Nadie, ningún cristiano en esas condiciones puede tener intimidad con Dios y vivir una vida piadosa. Si no le enseñan, no sabe. Otros complican el Evangelio y la vida cristiana poniendo cargas que Dios no pone. Eso es el otro extremo. Realizando demandas que Dios no realiza. Como explica Pablo. Dice, algunos están en la senectud de su vida espiritual y tienen ideas seniles sobre la intimidad con Dios. Me encanta Pablo, nadie mejor que él para guiar a uno de sus más fieles discípulos, Timoteo, para que viva una vida digna de ser imitada y con la capacidad de compartir con otros sus experiencias con Dios. Entre muchas cosas que Pablo vio como esenciales de enseñar, se encuentra el deseo de enseñar la necesidad de desarrollar ejercicios, disciplinas espirituales que nos permitan utilizar los medios de gracia para vivir una vida piadosa. En la carta de Pablo a su discípulo Timoteo, no aprendemos solo a recibir beneficios de nuestra relación con Dios, también aprendemos a asumir responsabilidades para desarrollar nuestra relación con Dios y cumplir con el ministerio que Dios ha entregado a cada creyente. Pablo entrega muchas órdenes que significan un arduo trabajo para conocer a Dios, para relacionarnos con Él, para vivir en la santidad que Él exige y para disfrutar de la vida espiritual, tal como por Dios fue diseñada. Por eso me encanta la palabra de Dios, querido. Pablo le entrega la visión de lo que Dios espera de los ministros y de todo cristiano. Note estas instrucciones, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Si algunos le traerán cargas que Dios no les pone porque son legalistas y otros liberales morales le quieren permitir lo que Dios prohíbe. Aparecerán engañadores que enseñarán lo que Dios no enseña. Tendrán todo un sistema legalista de exigencia que según ellos deben cumplir los que quieren ser salvos o para mantener la salvación. Muchas de esas ideas han nacido de su mala formación teológica. Algunos pastores nunca han tenido formación teológica. Otros de su buena imaginación sacan, de su sincero deseo de interpretar la verdad, pero no saben cómo hacerlo, lo hacen erróneamente. Algunos líderes engañarán
harán que apostaten de su fe. No los cristianos no pueden apostatar de su fe, sino aquellos religiosos que creen que son hijos de Dios porque asisten a los templos y practican una vida de devoción, realizan disciplinas para lograr su salvación o su santificación, pero no tienen a Cristo en su corazón. Ellos no son cristianos que renuncian al mundo, al pecado. No son cristianos que tienen todas las prácticas religiosas, que tienen las prácticas religiosas que el cristianismo no permite. Pero ellos creen que son cristianos, pero no han creído al mensaje verdadero del genuino evangelio. Otros son engañadores que tienen como meta aprovecharse de las personas que buscan a Dios, sacarles el dinero, ser populares, tener seguidores. Una cosa es que la gente ofrende y hay que ofrendar, otra cosa es que le manipulen. Judas dice, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Toda iglesia que le diga a usted que es permitido el homosexualismo o cualquier cosa es inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, dice Judas, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Ningún comportamiento inmoral en la iglesia santificada por Dios. Hoy hay personas líderes de congregaciones, denominaciones, que permiten no solo en su membresía, sino aún en su liderazgo, comportamientos sexuales o elecciones sexuales que de acuerdo a la Biblia son inmorales. La Biblia lo dice. Algunos dirán que es malo lo que Dios dice que es bueno, y bueno lo que Dios dice que es malo. Eso la palabra de Dios lo dice. Algunos prohibirán lo que Dios permite y permitirán lo grave que Dios prohíbe. Pablo también advierte que algunos enseñarán fábulas, doctrinas que suenan lindos, pero no es de la orden de Pablo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Esas fábulas profanas son ideas mundanas que obviamente no tienen nada que ver con la revelación bíblica, pero se le ocurre a una persona. Parecen atractivas. Fábulas de viejas son si se debe guardar el sábado o el domingo, si se maquilla o no se maquilla, si celebra o no la Navidad. Fábulas de viejas, discusiones tontas, dice Pablo. Pablo dice que son discusiones sin sentido, creadas en la mente de quienes realmente no entienden la verdad, por eso discuten tonterías. Debemos enfocar en utilizar los medios de gracia, practicar las disciplinas que nos permitan ser más íntimos y fieles a Dios y dejar de lado todas las discusiones, las fábulas de viejas, los cuentos, las historias que se escuchan, que se cuentan como reales, que son mitos. No enfocar en vivir piadosamente, respetuosa, amorosa, santamente, y enfocar en chismes, chismorreos, habladurías, pelambres, mitos, ideas humanas, discusiones de temas que no conocen. Eso impide nuestro enfoque en lo más importante, que es la palabra de Dios. Esta idea de fábulas de viejas se usaba comúnmente en los círculos filosóficos como un término de desprecio de un punto de vista carente de credibilidad. Por lo tanto, atractivo solo para personas sin educación, sin sofisticación y quizás seniles. ¿Por qué Pablo dice esto? La idea es que estamos bajo maestros que realmente enseñan la verdad para que su vida cristiana tenga su fundamento en la sana doctrina y no que siga en congregaciones donde hay ideas fantasiosas que se han ido traspasando de líderes no preparados a creyentes no educados en la palabra y que se siguen traspasando mitos, que no la Navidad, que no pelo corto la mujer, doctrinas, ideas y demandas que no son divinas, que se discuten como si fueran expertos. La idea es que ningún hombre que conoce la verdad pondría atención a esas fábulas. Los efesios deben haber entendido muy bien el uso de la frase por parte de Pablo, fábulas de viejas. Nosotros debemos entender que es una advertencia de que nuestra doctrina, ética, principios, moralidad, no se fundamente en conversaciones de ignorantes de la interpretación bíblica,
Que no nos los basemos en los amantes del engaño o de líderes sinceros, pero no preparados, que cuentan fábulas, que cuentan mitos, que predican de sus experiencias, no predican la verdad ilustrada con experiencia, ideas aprendidas, pero no de la palabra de Dios bien interpretada. No crecemos hacia la madurez si ponemos atención a fábulas profanas y de viejas o viejos con ventilleros o con una demencia senil, dice Pablo, en vez de enfocar en la obra de Cristo y sus órdenes de que practiquemos los medios de gracia, las disciplinas espirituales que nos conducen a la vida de piedad. Timoteo no debía dejarse guiar por lo que hablaban y opinaban otros que se quedaron con ideas que aman, pero que no son parte de los principios divinos. Es que algunos tienen sus ideas de vida cristiana, tienen sus ideas de la santidad, exigen vestirse como ellos ordenan, participar de la vida congregacional como ellos quieren, creyendo que así viven una vida piadosa. Pablo ordena que no haga caso de eso, que más bien se preocupe de su fe, de su sana doctrina, de utilizar los medios de gracia, es decir, la oración, la lectura, la aplicación de la verdad, la comunión con los santos, las disciplinas divinas que permiten disfrutar de la piedad que Dios exige de sus hijos, como la meditación, la adoración, la alabanza. Y Pablo escribe, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Qué maravilloso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no es cierto? La enseñanza es clara. Mientras más me acerque al Señor, más amo su palabra. Mientras más se acerque la venida del Señor, más personas abandonarán la verdad. Tendrán búsquedas religiosas, pero no conocen la verdad. Las personas que se van no abandonan el cristianismo ni la familia de Dios, abandonan su idea de cristianismo, pues nunca han conocido a Dios. Y mientras más pasa el tiempo, más las personas seguirán influencias diabólicas, como se está viendo hoy, especialmente entre los jóvenes. Ideas religiosas promovidas por mentirosos profesionales, por personas humanistas, liberales. Por no ser hijos de Dios, el Espíritu Santo no obra en ellos, se sienten seguros de sus mentiras, predican un evangelio que demanda cosas no esenciales y que permite comportamientos sexuales que Dios prohíbe. Eso nunca debe ocurrir. La orden de Pablo a Timoteo es la orden divina para nosotros y la demanda es que nos preocupemos de nuestra vida de santidad, que nos preocupemos de andar en la verdad para que con Dios tengamos intimidad y que no hagamos casos de esos cuentos ridículos que son parte de la religión. La orden es ejercitarse diariamente para mantenerse en forma. En términos coloquiales, está diciendo a Timoteo, mantente en forma, no permitas nada de celulitis espiritual. Por favor, no permitas el descuido. Tú sabes que ejercitándote físicamente te mantienes saludable, pero una vida espiritual que participa de los medios de gracia y de disciplinas espirituales que permiten el enfoque en quien nos salva, quien nos santifica, no solo nos prepara para el presente, sino también nos prepara para la eternidad. Para quienes vivimos en un medio ambiente religioso, para quienes hablamos de cosas religiosas, con personas religiosas, que le escribimos artículos religiosos, libros y panfletos religiosos, que dirigimos estudios bíblicos y contestamos por teléfono preguntas religiosas, para todos aquellos que estamos embebidos en asuntos religiosos, sería muy fácil ser simplemente religiosos. Pero nuestro deber es participar en los medios de gracia, participar de la oración, de la comunión con los creyentes,
para ser instruido por los líderes, para amarnos, para edificarnos en el estudio profundo de la palabra de Dios y la aplicación, y desarrollar toda disciplina con fundamento bíblico que nos permita vivir la vida de santificación que Dios prepara para que viva todo salvado. Vivir como religioso, practicando rutinas y creyendo que por eso somos más santos, es un error. Lo que le falta a algunos cristianos, y la razón, tristemente, de su vida fría, de su vida tibia, es que no tienen ese primer amor. No viven como exige el Dios Santo que nos salva y nos santifica. No tienen pasión por el estudio de la palabra. En este mundo, en medio de un aluvión de técnicas para el automejoramiento, también existe una epidemia de depresión, suicidio, vacío personal, escapismo por medio de drogas, alcohol, obsesión con el ocultismo, el consumismo, con el sexo, con la violencia, todo combinado con la incapacidad de sostener relaciones interpersonales profundas y duraderas. Así que obviamente el problema es espiritual y por lo tanto también debe ser espiritual la cura. En medio de todo, no es natural que todos los cristianos busquen a Dios en un nivel profundo e íntimo y con una pasión auténtica. No todos lo hacen. Nuestra vida cristiana no debe ser un espectáculo religioso, sino una espiritualidad apasionada en la que Dios todavía sigue siendo admirado por lo que Él es, no solo por lo que Él hace. Concluyo con estas importantes palabras que espero que graben en su corazón. Sujetarnos a verdaderos maestros de la palabra de Dios para que la palabra verdaderamente more en abundancia en nuestras vidas es esencial para andar en el Espíritu. No podemos andar en el Espíritu sin conocer claramente lo que el Espíritu quiere. No podemos conocer lo que el Espíritu quiere a menos de que recibamos la guía de hombres íntegros y preparados bíblicamente. Y no podemos vivir una vida de piedad sin conocer y apropiarnos de la verdad. Pregunta, ¿lo está haciendo usted?